Hola a todos, nosotros somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Nuestro equipo está conformado por mi compañero Julián Gamillo y yo de nombre Ana. En esta ocasión exploraremos los mecanismos de transferencia de calor mencionados más adelante. En este video vamos a hablar sobre cómo el calor se mueve de un lugar a otro. Este proceso se le llama transferencia de calor y ocurre siempre que hay una diferencia de temperatura. Bueno, para dar inicio debemos saber y hacernos la pregunta, ¿qué es la transferencia de calor? La transferencia de calor es un fenómeno fundamental en la física y en la ingeniería. Se refiere al movimiento de energía térmica de un objeto a otro, que puede ocurrir por conducción, convección o radiación. Estos serán explicados más adelante por mis compañeros. Por otro lado, la transferencia de calor es un fenómeno fundamental en la física que se refiere al movimiento de energía térmica de una región de mayor temperatura a otra de menor temperatura. Este proceso es clave en numerosos sistemas naturales y tecnológicos y es crucial para entender cómo funcionan los intercambios de calor, las centrales eléctricas, los sistemas de refrigeración, entre otras, que veremos en la siguiente diapositiva, dando a conocer lo que es en la vida cotidiana. Aunque pueda sonar técnico, lo encontramos en cosas muy simples de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando calentamos comida, usamos una estufa, sentimos el aire caliente en verano o disfrutamos del sol. En la vida cotidiana, la transferencia de calor tiene una gran cantidad de aplicaciones prácticas que nos afectan directamente. Una de las aplicaciones más importantes de la transferencia de calor en la vida cotidiana es la calefacción y el aire acondicionado. En los meses de invierno, la transferencia de calor se utiliza para mantener casas y edificios calientes, mientras que en los meses de verano se utiliza para enfriarlos. Los sistemas de calefacción y aire acondicionado funcionan a través de la transferencia de calor, ya sea por convección, radiación o conducción, las cuales van a ser explicadas a continuación. Otra aplicación común de la transferencia de calor es la cocina. La mayoría de los alimentos se cocinan gracias a la transferencia de calor de cocción utilizado. La transferencia también se utiliza en la pasteurización y esterilización de alimentos y bebidas para asegurar su seguridad y calidad. En otras palabras, podemos decir que, como se observa en la imagen, si las paredes, ventanas o techos no están bien aislados, el calor del interior se escapa hacia afuera. Por eso se usan materiales aislantes como fibra de vidrio o doble vidrio en las ventanas. Los sistemas de calefacción calientan el aire que se mueve dentro de la casa formando corrientes de distribución, el calor en todas las habitaciones. Los radiadores y estufas emiten calor de forma de ondas que calientan directamente a las personas y objetos cercanos. Como sabemos, existen tres métodos para transferir el calor. Les voy a hablar del primero, que es la conducción. Se define como la transferencia de calor por contacto directo entre las partículas sin el movimiento de materia. En este proceso ocurre principalmente en sólidos, mejormente en metales. Un ejemplo es una cuchara metálica en una taza de café caliente. El calor viaja desde la parte sumergida hasta el mango. Los factores que influyen son la conductividad térmica. Metales como el cobre, aluminio son excelentes conductores. Se calcula por la ley de Fourier. La velocidad de transferencia depende del gradiente de temperatura y del material. Algunas de sus aplicaciones son la cocina, intercambiadores de calor, soldaduras y la electrónica. El método de transferencia de calor por
convección se define como la transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido, líquidos o gases. Existen dos tipos, el de convección natural, que es que el fluido se mueve por diferencias de densidad. Un ejemplo, el aire caliente sube. El otro es por convección forzada. Se utiliza un ventilador o bomba para mover el fluido. Algún ejemplo es calentar agua en una olla y el agua caliente sube y la fría baja, creando corrientes. Se calcula por la ley de enfriamiento de Newton. La velocidad de la pérdida de calor depende de la diferencia de temperatura con el entorno. Algunas de sus aplicaciones son aires acondicionados, calefacciones, refrigeradores y meteorología. Una comparación rápida es que para el método de conducción y de convección se necesita un medio. En el de conducción es un sólido y convección líquidos o gases. Requiere movimiento de materia, en el de conducción sí y en el de convección no. La ley principal para el de conducción es ley de Fourier y para el de convección es ley de enfriamiento de Newton. Bueno, pues continuando con la presentación, cuando pensamos en calor muchas veces nos imaginamos que se transmite a través de movimiento o tocándolo, pero existe una pequeña parte que explica cómo es posible que se transmita a través del espacio vacío. Esto es gracias a un mecanismo llamado radiación. La radiación es la forma en la que el calor se transmite en forma de ondas electromagnéticas sin necesidad de algún material conductor o de un medio conductor. Eh, Gracias a la radiación podemos sentir el calor del sol, que más adelante daré un ejemplo sobre eso. Pero principalmente la definición que yo planteé sobre la radiación dice, que la radiación es un mecanismo de transferencia de calor que no necesita de un medio conductor, es decir, puede ocurrir incluso en el vacío. Esto se debe a que la energía se transmite en forma de ondas electromagnéticas, principalmente en el espectro infrarrojo. Como lo mencionaba en el concepto de radiación, un ejemplo claro de radiación podría ser la energía que nos brinda el Sol. El calor del Sol viaja a través de espacio vacío, que vendría siendo pues la atmósfera como tal, eh, calentando nuestra atmósfera y superficie. Otro ejemplo de igual manera cotidiano es cuando nos acercamos a una fogata. Aunque el aire entre nosotros y el fuego no está caliente, sentimos el calor directamente por radiación. Aquí hay una imagen representativa de lo que estoy tratando de explicar. Tenemos el Sol y la Tierra, que básicamente la radiación que emite el Sol viaja a través de la atmósfera hacia la Tierra. No hay ningún medio conductor, pero este es un ejemplo claro de lo que explica o quiere decir la radiación, que no necesita un espacio o un medio conductor, simplemente por ondas electromagnéticas se transfiere el calor del Sol a la Tierra y es lo que nosotros podemos sentir. La radiación también es importante en muchos procesos tecnológicos, como en los hornos que tenemos todos en un hogar o en los calentadores infrarrojos. Además, todos los objetos emiten radiación térmica, lo cual hace que dependa su temperatura y características de su superficie. Un concepto también que entra mucho aquí vendría siendo lo de los espectros electromagnéticos, que vendría siendo básicamente la radiación térmica se encuentra principalmente en el rango infrarrojo del espectro electromagnético. Aunque a temperaturas muy altas puede ser, puede incluir también luz visible y, y ultravioleta, pero eso es ya algo más específico, por así decirlo. Eh, por ejemplo, otro fenómeno que se da en este ejemplo que planteé sería la emisividad, que no todos los objetos irradian igual. Por ejemplo, en este caso el Sol tiene obviamente muchos niveles de irradiación que la Tierra. Es por eso que sentimos mucho el calor en ciertas temporadas. La capacidad de un objeto para emitir radiaciones se llama emisidad y depende del material y la textura de su superficie. Y para cerrar con esta presentación, solo queda recordar que la transferencia de calor puede ocurrir en tres principales formas, que vendría siendo conducción, que ocurre cuando hay un medio conductor o un material conductor que hace posible este fenómeno. Un ejemplo podría ser em,
cuando metemos una cuchara a una olla caliente, que básicamente se vendría siendo el material conductor. También la convección, que involucra el movimiento del fluido, como el aire o el agua, llevando el calor de un lugar a otro. Por ejemplo, por dar un ejemplo de convección, vendría siendo cuando el aire caliente que sube cerca de un radiador. Y por último vendría siendo la radiación, que es la transferencia de energía que no necesariamente necesita un medio conductor o un material conductor, sino que se da en el espacio vacío. Gracias a ondas electromagnéticas es posible que la transferencia de calor pueda ser posible. Y pues cada uno de estos mecanismos es fundamental para entender cómo se mueve el calor. Como lo mencionaba anteriormente, muchas veces nos dejamos o imaginamos que simplemente es moviéndose o tocándolo, pero pues indagando en estos conceptos nos dimos cuenta de que sí existe una parte en la cual se puede transmitirlo sin necesidad de algo que lo esté conociendo. Y pues esto sería todo por nuestra presentación.